El objetivo de esta charla es hablar entonces del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una mirada desde la neurociencia, ¿cierto? Bien, a modo de resumen, como para contarles un poco de qué se va a tratar esta charla, contarles que el objetivo principal es discutir toda la evidencia neurobiológica que hay detrás de la sintomatología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y los tópicos que vamos a tratar, vamos a hablar, a definir un poco las características de este trastorno, vamos a hablar de la historia del TDAH, la sintomatología, los síntomas de este trastorno, las bases neurobiológicas que están detrás de este trastorno, en donde vamos a hacer un especial énfasis y la mayor parte de la charla nos vamos a centrar en esto entonces. ¿Ya? Entonces, para comenzar esta charla, vamos a definir un poco lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, señalando que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Trastorno, entonces, es una alteración del funcionamiento normal, ya sea del cerebro o de algún órgano en particular de nuestro cuerpo. Y es importante señalar que es una alteración del funcionamiento y que no es un síndrome y no es una enfermedad. De hacer la distinción en esto. Y en particular es un trastorno del neurodesarrollo, que el neurodesarrollo entonces se define como el proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, el cual consta de una etapa bastante larga, que es básicamente la formación y maduración del sistema nervioso, que comienza, digamos, desde la gestación hasta que somos adultos, hasta que nuestro cerebro madura aproximadamente a los 25 años. Bien, entonces, así es como se define este trastorno. Y bueno, se caracteriza por 3 síntomas principales: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que voy a profundizar y vamos a definir mejor un poco más adelante, pero para ahora empezar a introducir, estos son los 3 principales síntomas que nosotros podemos observar en este trastorno. Y algunos datos importantes. Señalar que este trastorno se presenta principalmente en niños y en niñas, pero principalmente en niños, varones, digamos, entre los 7 y 13 años, y a nivel mundial afecta entre un 5 y un 6% de la población de niños. Pero también está presente en una población significativa de adultos, entre un 3 y un 4%, es decir, algunos adultos pueden presentar este trastorno en la adultez. Sin embargo, un dato, una estadística que llama bastante la atención es que en Chile la prevalencia de este trastorno es sumamente alta, cercana al 11% de la población de niños. Lo que significa que si en un aula de clase nosotros tenemos aproximadamente 40 estudiantes, al menos 4 podrían tener este diagnóstico. ¿Y por qué es importante estudiar este trastorno, aparte de la prevalencia que tienen en las aulas? Es que el 80% de los estudiantes presentan algún tipo de problema de rendimiento académico y también presentan problemas de adaptación escolar para poder adaptarse, digamos, al aula de clases, o adaptarse a las reglas de la escuela, etc. Entonces, estas son las características principales que van definiendo este trastorno. Y antes de adentrarnos un poco en la neurobiología, me gustaría hablar de la historia del TDAH, que el TDAH es la abreviación de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque considero que la historia es bastante importante, la historia que ha tenido este trastorno, debido a que muchos de los neuromitos o de las creencias que hay en torno a este trastorno se deben a la historia. Entonces, la primera vez que se definió una condición similar o características similares a lo que hoy conocemos como el TDAH fue en 1798 por Alexander Crichton, que era un médico británico, que él entonces observó un grupo de niños que tenían una condición bastante similar y dijo: los niños afectados son incapaces de prestar atención en la escuela, presentan falta de atención, inquietud y se mueven en exceso, por lo que deben recibir una educación especial, y que estos síntomas desaparecen por lo general cuando los pacientes llegan a la edad adulta. ¿Por qué es importante destacar esto?
muchos autores señalan que este trastorno es un trastorno bastante moderno de las últimas décadas y que se debe principalmente a las condiciones que tenemos en el aula. Sin embargo, la historia nos cuenta que hace más de 2 siglos ya había evidencia de que sujetos presentaban condiciones similares a lo que podía ser el trastorno por déficit de atención. Entonces, no es algo tan reciente. Sin embargo, durante todos estos siglos no se había estudiado suficiente como para tener un registro de esto, y no fue hasta 1902 que George Steele, que era un pediatra inglés, observó un grupo variado de niños y niñas que presentaban ciertas características que él pasa a detallar acá, que presentaban falta de atención, búsqueda de gratificación inmediata y poco control voluntario para inhibir su búsqueda, poca preocupación para la consecuencia de sus acciones y que la conducta no estaba vinculada a los patrones de crianza. Entonces él observó a estos niños y niñas que presentaban estas características y los definió como un defecto de control moral. Y con este nombre entonces se le atribuye la primera connotación negativa a este trastorno porque ya lo está definiendo como un defecto, o sea, algo que es negativo, algo que es malo. Y además lo asocia a un control moral, lo está asociando a parámetros sociales de cómo estos niños y niñas debiesen comportarse. Entonces le estaba ya asignando una cierta connotación. Luego de esta definición, apareció otra en 1917 que duró más o menos aproximadamente hasta 1950, que hablaba sobre una lesión cerebral mínima. Esta definición se debe a que después de la Primera Guerra Mundial, en 1917, muchos pacientes que presentaban una encefalitis letárgica por infección, o sea, un daño cerebral, digamos, presentaban síntomas similares a la condición de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, muchos autores señalaron que si estos pacientes que presentaban una lesión tenían estos síntomas, probablemente los pacientes que tenían estos síntomas también debiesen presentar alguna lesión cerebral. Entonces, nuevamente se le atribuyó a este trastorno esta connotación de que algo estaba fallando, que había una lesión cerebral. Y además, durante todo este periodo también se le fueron atribuyendo otras características y otras sintomatologías, como por ejemplo un déficit en el lenguaje, un déficit en el aprendizaje o un comportamiento desafiante, etc. ¿Ya? Y no fue hasta 1970 que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es parte de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que es una organización, digamos, que se encarga que tiene un manual que permite diagnosticar distintos trastornos. Bueno, en 1970, recién en su segunda versión, reconocieron a la condición del trastorno por déficit de atención como un trastorno propiamente tal y le asignaron el nombre de reacción hiperkinética de la infancia. Y recién en 1987, en la tercera versión del DMS, se le acuñó el nombre que hoy conocemos al trastorno con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y fue en esta fecha entonces cuando se definieron los 3 síntomas principales del trastorno, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, y se excluyeron entonces todas estas otras síntomas como un déficit de aprendizaje, un déficit del lenguaje, etc. Solo se definieron estos 3. Y en 1994, entonces, la cuarta versión del DMS-4 redefinió este concepto bajo el mismo nombre, pero catalogando la existencia de 3 subtipos de TDAH, un subtipo inatento, predominantemente en niñas, un subtipo hiperactivo e impulsivo, predominantemente en niños varones, y un tercer subtipo combinado, que eran aquellos sujetos que presentaban los 3 síntomas. Entonces, ¿por qué es importante destacar esta historia que tiene el trastorno? Debido a que estos
constantes cambios de nombre y variaciones de síntomas que se incluían, síntomas que se excluían, han dificultado el diagnóstico, han dificultado la posibilidad de hacer los diagnósticos y también ha generado un sobrediagnóstico de este trastorno. Y ha llevado a pensar incluso a muchos autores que este trastorno no existe propiamente tal, sino que los síntomas que se describen de este trastorno son características naturales de los niños de esa edad y que simplemente es el sistema educativo el que genera que surjan estos síntomas. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta charla es decirnos qué dice la neurociencia sobre el TDAH. ¿Existen efectivamente diferencias neurobiológicas entre los pacientes que son diagnosticados con TDAH o no hay diferencias y solamente son niños que están aburridos en la sala de clase? Entonces el objetivo va a ser un poco responder esta pregunta. Pero antes de adentrarnos un poco en la neurobiología detrás del TDAH, me parece muy importante destacar las dimensiones involucradas en este trastorno y las dimensiones o los niveles explicativos en los que uno puede intentar explicar este trastorno, desde lo más macro a lo más micro. ¿Ya? El nivel más macro sería el nivel conductual, que es algo fácilmente observable que nosotros podemos ver en el aula de clase, que es la sintomatología del trastorno, que sería la impulsividad, la hiperactividad, una falta de persistencia y una inatención. Pero detrás de esta conducta que nosotros observamos, existe una dimensión cognitiva, que sería la que está detrás de toda esta sintomatología, como podría ser, como es de hecho, como podría ser entonces el déficit en memoria de trabajo, déficit en la función ejecutiva, en la atención sostenida y también en el control inhibitorio. Y detrás de esta dimensión cognitiva, que también uno puede observar en el aula, estos déficits, existe una dimensión más profunda, que sería la dimensión fisiológica, que ahí nosotros ya no podemos ver a simple vista, sino que es lo que nosotros hacemos un poco en el laboratorio, tratar de evaluar cuáles son las alteraciones o dilucidar cuáles son las alteraciones neuroanatómicas y neurofisiológicas en estos circuitos cerebrales o en las áreas cerebrales que están involucradas en estos procesos. Y detrás de esta dimensión fisiológica, entonces, también existiría una cuarta dimensión que es mucho más especializada y más profunda, que vendría siendo la dimensión molecular. Que podría estar señalada, digamos, por el déficit de neurotransmisores o las mutaciones. ¿Ya? Entonces, en esta charla vamos a abordar o voy a mostrar un poco de evidencia que está en cada uno de estos niveles. Vamos a ir desde lo más macro hasta lo más micro, tratando de entender un poco cuáles son las bases neurobiológicas detrás de este trastorno y cuáles podrían ser las posibles causas. Entonces, la primera dimensión, que es el nivel conductual, vamos a definir un poco los síntomas del TDAH, y el principal síntoma es la inatención. Y la inatención se define como la dificultad de enfocarse selectivamente en un estímulo y reducir la influencia de otros estímulos en competencia. Básicamente, la inatención es una dificultad para poder focalizar la atención. Existen muchos tipos de atención. Existe la atención sostenida, la arousal, que es el alerting, la atención de un estado de alerta. Existe la atención dividida, y en general la inatención es un déficit entonces en esta función ejecutiva. Y los síntomas que se pueden observar entonces con la inatención son entonces dificultad para mantener la atención, es que estos niños y niñas son más propensos a las distracciones y también son mucho más propensos a la divagación mental, que es cuando nosotros nos distraemos un poco en nuestros pensamientos internos y nos quedamos pensando un poco, no nos distraemos tanto con lo que está ocurriendo en el exterior, sino que nos distraemos un poco más con lo que hay en nuestras mentes.
¿Y qué nos dice la evidencia sobre este síntoma? Es que los niños con TDAH presentan efectivamente dificultades para concentrarse y para mantener la atención. Y aquí tenemos un estudio de David y colaboradores que se hizo en la Universidad de Duke, en donde ellos evaluaron la performance, que es el rendimiento en una tarea de atención, en pacientes diagnosticados con TDAH o HDHD por sus siglas en inglés. Y bueno, lo que ellos observaron es que efectivamente estos pacientes presentan un menor rendimiento en las tareas de atención en relación a los sujetos controles que no están diagnosticados con este trastorno. Sin embargo, si estos pacientes son intervenidos, digamos, y son medicados, estos pueden llegar a mejorar su performance en la atención. Sin embargo, esta sigue siendo menor a los grupos controles. Es decir, en cuanto a conducta de inatención, efectivamente los pacientes diagnosticados con TDAH presentan una conducta de inatención mayor que los sujetos controles. Los otros síntomas que generalmente se asocian juntos, digamos, es la hiperactividad y la impulsividad. La hiperactividad entonces se define como una excesiva actividad motora y un aumento general de los movimientos corporales repentinos. Y se puede observar que estos pacientes entonces tienen mucha inquietud, suelen levantarse muchísimo en clases o acomodarse en su asiento varias veces, tienden a correr en exceso, cuando juegan les cuesta hacerlo calmadamente, sino que están siempre muy hiperactivos, muy exacerbados, están constantemente en actividad y además tienden a hablar en exceso, ¿ya? Y se ha descrito que estos niños, los niños y niñas diagnosticados con TDAH entonces se mueven 2 veces más en promedio que sujetos que no han sido diagnosticados con este trastorno. Por otra parte, entonces, la impulsividad se define como una falta de regulación del comportamiento ante un estímulo saliente y se puede observar en estos sujetos que presentan, que tienden a responder antes de que la pregunta acabe. También les cuesta muchísimo esperar para sus turnos, quieren todo para ahora, ya, y también tienden a interrumpir a otros mientras hablan o mientras hacen las actividades. Y se ha descrito entonces que estos pacientes presentan altos niveles de urgencia, falta de perseverancia y también una falta de premio. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿por qué estos sujetos, estos pacientes presentan estos síntomas? ¿Qué hay detrás que genera esta sintomatología? Y existen 2 modelos neurocognitivos que intentan explicar cuáles serían las alteraciones a nivel cognitivo que sustentan esta sintomatología. Un modelo es el modelo emocional y el otro modelo es el modelo cognitivo. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos en el segundo nivel, entramos al nivel cognitivo. Y el modelo emocional entonces propone que este trastorno se debe a una déficit en la regulación de los procesos asociados a los reforzamientos de conductas adaptativas. Es decir, que estos sujetos, en las alteraciones que presentan, es una alteración en la regulación de la emoción, particularmente relacionada con el reforzamiento. Y por lo tanto, estos pacientes presentarían una hiposensibilidad a los reforzamientos tardíos y una hipersensibilidad a los reforzamientos inmediatos, lo que significa que estos pacientes, estos sujetos, están muy sensibilizados a un reforzamiento inmediato, es decir, necesitan más una recompensa inmediata y tienden a actuar mejor, digamos, cuando se les ofrece un refuerzo inmediato, en contraposición de cuando tienen que realizar una tarea que requiere esfuerzo y que el reforzamiento, digamos, va a ser más tardío, les cuesta mucho más realizar esas tareas. Por otra parte, está el modelo cognitivo, que señala que la sintomatología y el déficit que se observa, los síntomas, perdón, que se observan en este trastorno, se deben entonces a un déficit del control cognitivo del comportamiento y que habría entonces una alteración en las áreas de control cognitivo. Y al haber una alteración en este control, generaría por consecuencia un déficit en funciones ejecutivas como por ejemplo la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la atención. Entonces tenemos estos 2 modelos neurocognitivos que intentan explicar la sintomatología de este trastorno.
Ahora, ¿qué nos dice la evidencia a favor del modelo emocional, por ejemplo? Se ha descrito que en tareas de Stop Signal Reaction Time, que son tareas en donde los sujetos tienen que realizar una tarea constante y repetida, en donde tienen que inhibir su conducta, donde tienen que constantemente estar presionando un botón y cada vez que se les asigna la tarea o el estímulo de inhibir esa conducta, ellos tienen que dejar de presionar ese botón. Y se ha observado entonces que los pacientes diagnosticados con este trastorno tienen un mayor tiempo de reacción, es decir, se demora más en reaccionar ante los estímulos y se demora más en inhibir la conducta cuando se les pide que inhiban esa conducta. Sin embargo, cuando a estos mismos pacientes se les señala que van a tener un refuerzo inmediato cada vez que realicen bien la actividad, entregándoles, digamos, unos créditos, la performance o el tiempo en el que ellos deben realizar la tarea, la actividad disminuye significativamente, incluso acá podemos ver que disminuye casi al nivel de los sujetos controles, que no presentan este trastorno. Evidencia como esta refuerza bastante el modelo emocional en donde efectivamente estos pacientes presentan alteraciones o presentan mejor performance cada vez que se les realiza un refuerzo que sea de forma inmediata. Por otra parte, el modelo cognitivo, los pacientes con TDAH entonces presentan dificultades para inhibir su conducta, y acá hay una tarea de un estudio realizado en Chile por Zamorano y colaboradores, en el cual los sujetos nuevamente tenían que realizar una tarea del estilo Go No Go, que consiste en que cada vez que aparece un estímulo de color verde, ellos tienen que presionar un botón en el teclado, y cuando aparece el estímulo de color rojo, ellos tienen que inhibir la conducta de presionar el botón. Y entre cada estímulo de parada, que son los estímulos de color rojo, puede estar precedido por varios estímulos Go. Ya puede estar precedido por 1, 3, 5 o 7 estímulos Go. Y lo que los autores observaron entonces es que los pacientes con TDAH presentan una menor tasa de acierto, es decir, cometen más errores a la hora de inhibir la conducta en relación a los pacientes con desarrollo típico. Es decir, efectivamente ellos presentan dificultades para inhibir sus respuestas. Además, en este mismo estudio, ahí está mi puntero, ya. Además, en este mismo estudio, acá podemos ver en C, que los autores evaluaron el tiempo de reacción cuando ellos tenían que presionar el botón frente a los estímulos Go en relación a la cantidad de estímulos Go precedentes, y observaron que en los pacientes con desarrollo típico, acá de color rojo, a medida que aumentaba la cantidad de estímulos Go previo, aumentaba el tiempo de reacción. O sea, se demoraban más en reaccionar, generando, digamos, quizás un cansancio o están menos atentos. Sin embargo, llama bastante la atención que los pacientes con TDAH, por ejemplo, no varían su tiempo de reacción en relación a la cantidad de estímulos que hay presentes. O sea, para ellos no hay una diferencia si el estímulo es presentado inmediatamente o se demora mucho más en aparecer, lo cual evidencia que además estos pacientes tienen dificultades para realizar un reajuste de control cognitivo, es decir, no ajustan el contexto a sus respuestas. Es como si no estuviesen, digamos, atentos al contexto de la tarea, ¿ya? Porque siguen presentando los mismos resultados. Además, este estudio bastante interesante y reciente, que me gusta mucho, evaluó varias tareas de control ejecutivo y de funciones ejecutivas en pacientes con TDAH en relación a pacientes controles, y observaron que tanto para tareas de memoria visoespacial, memoria de trabajo, atención, existen diferencias entre los sujetos diagnosticados con TDAH y los sujetos controles. Sin embargo, la única diferencia significativa que encontraron estos autores es en la función ejecutiva, que es donde se presentan mayores diferencias entre ambos grupos, concluyendo entonces que efectivamente existen a nivel cognitivo diferencias en la performance de sujetos con TDAH y de sujetos no diagnosticados con TDAH. Ahora,
después de ver estos resultados, uno se pregunta, ya tenemos la evidencia, digamos, de que hay diferencias a nivel conductual, hay diferencias a nivel cognitivo, pero ¿qué es lo que hay detrás de estas diferencias? ¿Por qué se provocan? Y ahí entonces nosotros tenemos que entrar a un nivel más profundo para intentar responder estas preguntas, que son el nivel fisiológico, especialmente en las regiones cerebrales afectadas. Y este estudio evaluó entonces, comparó el volumen de la corteza prefrontal entre pacientes con TDAH y pacientes no diagnosticados. Y bueno, la corteza prefrontal es un área cerebral, una región bastante grande, que tiene muchas funciones, pero principalmente tiene una función ejecutiva, ya permite, y está sumamente desarrollada, está ampliamente desarrollada en mamíferos, en específico en los homínidos, y en nosotros, en los seres humanos, está muy desarrollada esta área. Y esto es lo que nos permite entonces poder razonar, analizar situaciones, tomar decisiones, realizar acciones dirigidas hacia una meta, nos ayuda con el control de impulsos, nos permite realizar juicios, etc. Y bueno, los autores evaluaron entonces el volumen del tejido prefrontal y encontraron diferencias significativas entre los pacientes diagnosticados con TDAH y pacientes control. Además, también evaluaron dentro de la corteza frontal el tejido premotor, que está asociado al control del movimiento, y también encontraron diferencias en cuanto a volumen de los sujetos, el volumen de las regiones de los sujetos con TDAH en relación a los sujetos control. Entonces, a nivel de área, digamos, de región, existirían diferencias anatómicas entre ambas regiones. También existe evidencia no solamente anatómica, sino que funcional, de las regiones que podían estar afectadas en estos pacientes. Este estudio, en este estudio los autores hicieron un metaanálisis de muchas publicaciones de los últimos 15 años, de publicaciones que se dedicaron a estudiar las áreas cerebrales que presentaban activación cada vez que los sujetos estaban sometidos a tareas de inhibición o de atención. Y en relación a todos estos estudios que ellos evaluaron, concluyeron y desarrollaron estas imágenes, digamos, señalando que durante las tareas de inhibición los pacientes con TDAH presentan activación reducida en 3 áreas principales que acá se muestran de color amarillo, naranjo, rojizo. Acá podemos ver, por ejemplo, la corteza frontal inferior, que presenta en relación a los pacientes controles una menor activación cada vez que los sujetos tenían que realizar una tarea de inhibición, como la tarea Go No Go que les señalé anteriormente. Lo cual tiene bastante sentido porque se ha descrito ampliamente que esta región está muy involucrada en procesos de inhibición de la conducta, y otra región que está relacionada con la inhibición de la conducta, pero principalmente con el plan motor para inhibir una conducta, es el área el PRSMA, que el área motora suplementaria, sí, que también presentan menor actividad en relación a los grupos control. Además, los autores también evaluaron las áreas funcionales o las áreas que presentan actividad cuando los sujetos están sometidos a una prueba de tensión, y encontraron que los pacientes con TDAH presentaban menor activación en relación a los sujetos controles en la corteza prefrontal dorsolateral, que es parte, digamos, está involucrada, digamos, en los procesos atencionales. Además, también encontraron disminuida la actividad en los ganglios basales, y llama mucho la atención que cuando los sujetos tienen que realizar tareas de atención, aumenta significativamente más la actividad de regiones como el cerebelo y el precuneus en relación a los sujetos control. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Entre los pacientes, entre los sujetos diagnosticados con este trastorno, existen diferencias tanto anatómicas de volumen, y también diferencias anatómicas en relación a la actividad de distintas áreas cerebrales en relación a los sujetos controles. Ahora, ¿qué significa que estas áreas se activen más, se activen menos, presenten menor volumen, presentan mayor volumen, etcétera? ¿Qué relación tienen? Nosotros hoy en día sabemos que el cerebro presenta
mucha conectividad entre áreas, y esta conectividad genera redes y genera vías. Existe la red de atención, que son distintas áreas cerebrales que están involucradas en los procesos de atención. Existe una red de inhibición, y así como existen un montón de redes para control motor, etc. Entonces, la neurofisiología se encarga de estudiar estas vías y estas redes que están involucradas en estos procesos. Entonces, seguimos en el nivel fisiológico y existe una hipótesis que tiene bastante evidencia a su favor, que de hipótesis tiene solamente el nombre, digamos, que es la hipótesis dopaminérgica del TDAH, que señala precisamente que en este trastorno serían las vías dopaminérgicas las que estarían afectadas. Y por lo tanto, estas regiones que nosotros observamos estarían relacionadas con estas vías dopaminérgicas, y que en los sujetos que presentan este trastorno hay un déficit general del receptor de dopamina, y que de hecho muchos de los fármacos utilizados para este trastorno atacan principalmente a las vías y a los receptores dopaminérgicos. ¿Qué es la dopamina? Y puse esta imagen representativa de lo que vendría siendo este neurotransmisor, que está mal asociado a la función, se le llama el receptor del placer, perdón, el neurotransmisor del placer. ¿Ya? Yo no sé si eso está dentro de los neuromitos, pero podríamos decir que es más o menos un neuromito, eso de que la dopamina es el neurotransmisor del placer, sino que es más bien el neurotransmisor de la recompensa. Cada vez que nosotros realizamos una actividad que genera un beneficio, o podría generar un potencial beneficio para nuestro organismo, como por ejemplo alimentarnos o realizar alguna actividad física, estas vías dopaminérgicas entonces están siendo activadas y hay liberación de dopamina. También este neurotransmisor se ha asociado mucho al consumo de drogas y de sustancias, debido a que, por ejemplo, en el consumo de drogas de abuso como la cocaína, son las vías dopaminérgicas las que están afectadas, y la síntesis o la cantidad de dopamina que hay en el sistema son las que se ven afectadas por estas drogas. Entonces, antes de seguir, destacar entonces que este neurotransmisor no es el neurotransmisor del placer, sino que es el neurotransmisor de la recompensa, pero también participa en otras vías y tiene otras funciones, no solamente la función del reforzamiento y del reforzamiento de las tareas. Y la hipótesis dopaminérgica entonces nos propone que en el TDAH existe un déficit general de este neurotransmisor. ¿Y cuáles son los circuitos involucrados en el TDAH? Los circuitos dopaminérgicos involucrados. Ya nos vamos a centrar principalmente en el neurotransmisor de dopamina, para no extendernos tanto, pero también existen otros neurotransmisores involucrados, que podrían estar involucrados en el TDAH, pero este es el que presenta más evidencia y el que más se ha estudiado por más años. Entonces tenemos 3 circuitos dopaminérgicos. El primero es la vía mesolímbica, que es la vía de la recompensa y el esfuerzo, que va desde mesencéfalo hacia el núcleo accumbens. Y entonces nosotros ya vimos que los sujetos diagnosticados con TDAH presentan efectivamente problemas en el reforzamiento. Entonces ahora podemos comprender que probablemente, y en realidad posiblemente, estas alteraciones que hay en el reforzamiento de estos pacientes se debe a un déficit de dopamina en esta vía que comunica estas dos regiones, ¿ya? Las neuronas dopaminérgicas son aquellas neuronas que sintetizan y liberan el neurotransmisor dopamina en la región sináptica. Y estas neuronas tienen sus núcleos, sus somas, en esta región del mesencéfalo, pero proyectan sus axones hacia distintas partes de la corteza. Y la vía mesolímbica entonces proyecta sus axones hacia el núcleo accumbens, y está relacionada entonces con las acciones de recompensa, de esfuerzo, y también participa en el aprendizaje. Por otra parte, también tenemos la vía nigroestrital, que va desde la sustancia nigra hacia el estriado, y esta vía es la que está, su función es el control y el aprendizaje motor, y
es precisamente esta vía la que está afectada en los pacientes que presentan Parkinson. ¿Ya? Entonces, la dopamina, como les iba diciendo, no es solo el neurotransmisor del placer, sino que también está involucrada en otro proceso. Y posiblemente un déficit de esta dopamina en estas regiones podría generar un déficit en el control motor. Y por otro lado, entonces, tenemos la vía mesocortical, que es la que presenta más evidencia, que va desde el área tegmental ventral hacia toda la corteza prefrontal, que ahora nosotros sabemos que la corteza prefrontal entonces tiene funciones ejecutivas como de atención, de inhibición de las acciones y de acciones dirigidas hacia una meta. Entonces, el hecho de que haya un déficit de este neurotransmisor en esta vía podría estar alterando la función o la funcionalidad de estas regiones. Entonces, ya entendiendo un poco el panorama de cuáles son las vías, los circuitos, las áreas involucradas en el TDAH y que podrían estar afectadas, nos queda hacernos la pregunta, ¿por qué estas vías están alteradas y por qué es la dopamina el neurotransmisor que tiene un déficit, ¿ya? Que se presenta en menor cantidad? Y para poder explicar estas preguntas, entonces, tenemos que adentrarnos un poco más ya al último nivel, que sería el nivel molecular, que sería un nivel genético. Tratar de entender cuáles son los genes involucrados en este trastorno. Y los estudios que se han realizado, estudios genéticos que se han realizado en pacientes con TDAH, tienden a presentar en su mayoría genes relacionados al neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Estos son todos los genes, acá no está el nombre del gen, sino que está, digamos, la función del gen. Y entonces los genes que presentan los sujetos que diagnosticados con este trastorno, entonces tienen bastante relación con el neurotransmisor dopamina, pero a distintos niveles. Y para eso entonces tenemos que recordar un poco este esquema de cómo es la sinapsis. Nosotros tenemos dos neuronas, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Ya en este caso la presináptica serían estas neuronas dopaminérgicas, que son las que tienen sus núcleos en el mesencéfalo, ¿ya? Y proyectan sus acciones hacia distintas áreas, como ya lo vimos. Y entonces esta neurona va a hacer sinapsis con la neurona postsináptica, liberando entonces la dopamina. Y una vez que la dopamina es liberada a este espacio postsináptico, se debe unir al receptor para que la neurona postsináptica entonces pueda seguir, digamos, con el proceso, ya sea el proceso del impulso nervioso, ¿ya? Para decirlo en grandes rasgos. Entonces, los genes alterados, los genes que están alterados en estos pacientes, están relacionados con ya sea los receptores de dopamina, es decir, estos pacientes presentan menos receptores de dopamina, por lo tanto no pueden activar, digamos, por decirlo de alguna manera, a la neurona postsináptica, o los genes están asociados al transportador de dopamina, que estas moléculas, por decirlo, que se encargan de que una vez que el neurotransmisor ha sido liberado, tienen que volver a recaptarlo para que vuelva a la célula y no se quede en el espacio, porque si se queda en el espacio vamos a estar constantemente enviando la señal de que la neurona postsináptica se tiene que ir activando. Entonces, principalmente, estos genes involucrados están asociados a ya sea la síntesis de dopamina, la liberación de dopamina, principalmente al receptor que se une a la dopamina o también al transportador que tiene que recaptar la dopamina. Entonces, efectivamente, hay una relación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la dopamina. ¿Y cuáles podrían ser esas relaciones? Por ejemplo, el ejemplo del gen que ha sido más estudiado es el gen DRD4, que codifica para el receptor de dopamina D4 y presenta varios polimorfismos, es decir, presenta como varias formas de estar codificado. Y bueno, una de esas formas entonces, uno de esos polimorfismos se ha asociado, tiene una asociación significativa como factor de riesgo para el TDAH. Y acá hay un estudio que se realizó en sujetos que presentaban este polimorfismo, es decir, presentaban este gen
DRD4 alterados, esta mutación, y evaluaron distintas tareas de control ejecutivo. Y efectivamente lo que ellos observaron es que estos pacientes que presentan este polimorfismo, es decir, que presentan esta alteración en el gen, tienen menor, presentan mayores diferencias en relación a los sujetos control. Entonces, dicho esto, si existe una relación entre los genes alterados, los genes de dopaminas alterados y el trastorno por déficit de atención, muchos se preguntan si se puede diagnosticar el trastorno mediante estas pruebas genéticas. Es decir, tener este gen es lo mismo que tener TDAH, o tener este gen significa que voy a presentar los síntomas del TDAH. Entonces, para eso tenemos que considerar la etiología del TDAH y cuál vendría siendo el origen. Y efectivamente, presentar este gen, este u otro gen asociado al TDAH, no necesariamente significa que vamos a heredar el TDAH, que vamos a presentar el trastorno y los síntomas. Estudios que se han realizado en gemelos, en los cuales ambos presentan el gen, no siempre ambos presentan el trastorno, a pesar de que tengan el mismo gen. Si bien la heredabilidad es alta, no es un 100%. Es decir, tener el gen no significa que vaya a presentar el trastorno. ¿Y por qué no? Porque los factores genéticos, la parte genética sí es bastante importante y es muy crucial. También existen otros factores que son los factores ambientales. Nuestros genes se expresan en relación a las consideraciones ambientales que nosotros tenemos. Y hay una amplia gama de estudios, digamos, que señalan que los factores ambientales, como por ejemplo conductas de riesgo de la madre durante la gestación, como el tabaquismo, la drogadicción o el alcoholismo, se correlacionan con presentar el trastorno por déficit de atención en los gestantes. También fallo en los cuidados perinatales después del nacimiento, como por ejemplo bajo peso al nacer, desnutrición, falta de estimulación, pueden llegar a generar este trastorno sin la necesidad de tener necesariamente, bajo la redundancia, este gen. Y por último, para finalizar, otra consideración importante son las comorbilidades que presenta este TDAH. Las comorbilidades son otros trastornos que pueden presentar estos sujetos, y este trastorno presenta unas altas comorbilidades, es decir, que es muy probable que un sujeto que presenta, que ha sido diagnosticado con TDAH, además tenga otro trastorno psiquiátrico o otro trastorno del neurodesarrollo. Uno de los más comunes y los más frecuentes es, por ejemplo, el trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, por ejemplo, otro que generalmente se asocian, pero en realidad la prevalencia no es tanta, es el trastorno de aprendizaje. Solo el 20% de los pacientes con TDAH presentan trastornos de lenguaje. Un 33% de los pacientes con TDAH presentan trastornos del espectro autista. Entonces, muchas veces, cuando nosotros vemos en el aula a un estudiante que puede tener síntomas de TDAH, pero además vemos otra sintomatología como conductas depresivas, conducta ansiosa o como dificultades en el lenguaje, etc. No es que exista un mal diagnóstico, sino que pueden haber distintas comorbilidades, distintos trastornos que pueda presentar el estudiante. Y el hecho de que existan tantas comorbilidades en el TDAH dificulta mucho más su diagnóstico y dificulta también la creencia de que en efecto este trastorno sí existe y sí tiene respaldo científico. Entonces, para finalizar, las conclusiones con las que me gustaría que se quedaran en esta charla es que efectivamente existen diferencias, ya sea conductuales, cognitivas, fisiológicas y moleculares, entre sujetos que han sido diagnosticados con TDAH y sujetos con un desarrollo típico, que son los sujetos controles, que si bien existe una carga genética para la expresión de este trastorno, el ambiente es fundamental para el desarrollo del trastorno. Es decir, teniendo un buen ambiente, a pesar de que el sujeto presente los genes,
no necesariamente va a desarrollar este trastorno. Por el contrario, si el sujeto no tiene los genes, pero tiene un ambiente no propicio, es posible que sí desarrolle este trastorno. Y finalmente, entonces, también el TDAH tiene una alta comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo y con otros tipos de trastornos, lo que dificulta tanto su diagnóstico como sus tratamientos. Eso sería entonces, muchas gracias por su atención. Y ahora...